Pues mi vida era terrible, era muy sórdida, pedí ayuda para morirme, o sea, le pedí ayuda a mi papá y le dije que por favor que me ayudara a matarme, que yo ya me quería morir, que yo ya no podía. Creo que intentaba salir, intentaba hacerlo menos, pero digamos que me atrapaba la compulsión y terminaba sin darme cuenta ya dándome el atracón y como que no lo lograba y no era la mujer que yo había soñado ser, o sea, yo era una niña pues como impecable académicamente, me iba súper bien y en algún momento esa es también muy perfeccionista, ¿no? Y muy de hacer las cosas bien, pero estaba haciendo todo mal. Entonces me sentía muy culpable, estaba completamente fuera de control y yo ya, digamos que ya me quería matar y pensé cómo hacerlo y planeé muchas cosas de cómo terminar mi vida. Hoy el episodio es diferente. La historia de Alejandra no es sobre sustancias, es sobre bulimia, que como la adicción es una estrategia de afrontamiento. Una forma de evadir el dolor emocional que se vuelve compulsiva, dañina y difícil de soltar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más que Adictos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. ¿Cómo va el día de hoy? ¿Cómo te ha ido? Bien, pues estoy muy emocionada de estar acá contigo. Muchas gracias por venir. Realmente todas las personas que vienen, a mí me parece que son muy valientes y que están haciendo una gran labor de venir y tomarse el tiempo y contarnos su historia. Digamos que el episodio de hoy contigo es un poco diferente. Tú no eres una persona adicta a alguna sustancia. Tu historia va mucho más por el lado de un tema, por el tema de la bulimia, ¿no? Que no está tipificada como una adicción a una sustancia, pero tiene cosas muy parecidas con la adicción y es como este comportamiento compulsivo y este comportamiento, como las mismas estrategias de afrontamiento emocional, ¿sí? Como tú me dirás si estoy en lo correcto, sí, como este comportamiento compulsivo para mitigar, digamos que esas emociones que se vuelve un poco ese círculo vicioso de alivio, culpa, alivio, culpa. ¿Es así? Sí, sí, yo también coincido contigo en que la bulimia es simplemente un mecanismo muy perverso de regulación emocional. Sí, digamos que independientemente de la sustancia, que creo que depende mucho, pues, como de la configuración de la personalidad, o sea, hacia qué lado se va a ir la compulsión, es esa herramienta, ese mecanismo de afrontamiento que encontramos para gestionar el dolor emocional cuando no sabemos cómo hacerlo. Y es muy físico, ¿no? También. Igual que la sustancia, es como es un alivio momentáneo muy rápido, me imagino. Es muy físico y es muy violento, o sea, es poner una gran violencia sobre el cuerpo, o sea, en todas las adicciones creo que ese es como el común denominador. Y en últimas, pues lo que termina pasando cuando esa intención inicial saludable, entre comillas, de sobrevivir al dolor emocional y de buscar un alivio inmediato, termina pues yéndose en nuestra contra cuando no podemos parar y ya se convierte pues en un comportamiento completamente autodestructivo. Sí, tal cual, igual que las sustancias. Alejandra, ¿y cómo empezó esta historia de tu bulimia, en tu caso? Yo inicié con mi bulimia inicialmente con anorexia, ¿sí? A hacer mucha dieta, mucha purga, mucho ejercicio. Y ahí fui como perdiendo el control, o sea, tratando de controlar, pero ahí perdí el control con lo que estaba haciendo dietas muy estrictas, comiendo solo piña, tinto, café, o sea, todo como a cuidarme mucho. Y en algún momento, a los 14 años, ya digamos que tal vez por mi naturaleza como ansiosa, esa ansiedad me llevó a la compulsión, entonces ya no podía como no comer y simplemente matarme de hambre, sino empecé a darme atracones y a vomitar. Inició ahí a los 14 años. Esa es la gran diferencia entre la anorexia y la bulimia, ¿sí?
que en la bulimia vomitamos y tenemos otros mecanismos de comportamiento, igual de compensación, ¿sí? Sí. Para compensar la comida que vomitar, hacer deporte. De hecho, digamos que entiendo que una persona que come, digamos que sea un atracón y hace y tiene un mecanismo de compensación como el deporte o como tomar laxantes, eso también es bulimia, aunque no vomite. Ok. ¿Y cómo siguió avanzando? Digamos, se manifestó a los 14 años, empezaste a hacer dietas muy fuertes, después ya eran atracones, vomitabas. ¿Y cómo siguió esto? Pues esta fue como entrar al infierno a los 14 años desde el inicio. No fue una bulimia frecuente, no era esporádica, era una bulimia severa terminal. O sea, yo todos los días de mi vida comía y vomitaba lo que comiera. Incluso si comía piña con queso, vomitaba piña con queso. O sea, era como el gran acelerador hacia morirme, de todas maneras, sí. Empecé a tener esos eventos de atracones, esos eventos de compensación y empecé a perder peso de una forma muy marcada, muy acelerada hacia los 15 años. Caí, digamos, como en picada, llegué a pesar 38 kilos, fue muy rápido, muy marcado eso y ahí tuve ya como problemas, digamos que muy físicos. Empecé pues con el tema de los dientes, pues las cortadas en las manos que también pues como que son otro signo muy fuerte de la bulimia, pues porque finalmente uno se mete el dedo y con el diente se rasga aquí las manos. De hecho, todavía tengo, digamos que todavía tengo cicatrices y con llagas acá en las comisuras de los labios, porque obviamente el ácido clorhídrico y el mecanismo pues, de la arcada, o sea, se mete uno la mano, se mete el cepillo de dientes, cosas para vomitar, eso hacía que tuviera ya señales físicas y pues eso obviamente como es tan agresivo, pues señales físicas de deshidratación y ya el potasio, el sodio, el cloro, digamos que ya los exámenes de sangre empezaban a reflejar que algunos de mis órganos estaban sufriendo y ahí tuve digamos como un fondo, uno de tantos, pero digamos que fue como el primero a los 15. ¿A los 15 años? ¿Y cómo era, digamos, tu vida social? O sea, ¿la gente sabía lo que te estaba pasando o era algo muy tuyo? Yo creo que inicialmente fue algo muy mío. Tú sabes, digamos que esto es bastante sórdido, bastante privado, ¿no? Es como que se hace oculto, pero en algún momento ya, pues yo me desmayaba en el colegio, ya todo el mundo se enteró, las mamás de mis amigas. En 1994 en Bucaramanga, pues nadie sabía que era la bulimia, o sea, que sí, o sea, como que ahí hubo como mucha tensión, además porque los síntomas de deterioro físico eran muy marcados. Yo estaba muy flaca, estaba pesando 38 kilos. Entonces, eso sí, ahí fue muy evidente. Pero seguía siendo algo muy solitario. Lo que pasa es que yo a los 15 años, cuando, cuando me dijeron que me iban a internar en la clínica, que si volvía a vomitar, me dijo el pediatra, que si volvía a vomitar una vez más me iban a internar, pues las bulímicas tienen también mucho miedo y las anoréxicas a que nos pongan suero. Digamos que el suero es como, pues no sé, como engordar un ganso, o sea, sí, es como que me van a conectar comida, entonces eso es muy dramático. Y adicionalmente, eh, por primera vez en mi vida en ese momento, mi papá se murió cuando yo estaba muy pequeña. En ese momento tuve un sueño con mi papá y en ese sueño me llevaba manzanas para que yo comiera. Y eso en alguna parte de mi psiquis tuvo un efecto de que no me voy a morir, pero ahí no fue, digamos que la última vez que lo hice, simplemente ahí cambié a equilibrarlo, o sea, lo mantuve la compulsión y seguía dándome los atracones y vomitando de la misma manera, pero lo hacía de una manera más oculta, como un adicto, sí, como un adicto, escondía completamente, o sea, refiné todas mis estrategias para esconder lo que me estaba ocurriendo, incluso tomaba cosas para que no se me bajara tanto el potasio. Y empecé como a tener algunas comidas, o sea, no seguí bajando más allá de los 38 kilos. Incluso subí un poco, porque de todas formas, pues, y no se nota tanto cuando alguien es bulímico y lo hace de esta manera, que no es como a matarse, incluso uno puede subir de peso, o sea, no, ahí ya no se me, y pues creo que afuera pensaban un poco que me había, pues que me había mejorado, que ya,
ya me ha mejorado. Que eso también es muy típico en la adicción, ¿no? A veces la gente es como tan hábil en hacer estrategias, como tú dices, para que nadie se dio cuenta de lo que está pasando. ¿Tú por qué crees que empezó? O sea, ¿en qué momento una niña de 14 años tiene como esta relación con su cuerpo de esa manera, digamos, que un poco dramática, podríamos decirlo así? Yo creo que yo era como, yo creo que pues en el tema de las adicciones, creo que depende mucho como de la configuración, uno hacia qué camino o hacia qué tipo de adicción se va a ir. En mi caso, creo que era muy fácil porque yo, digamos que tuve, bueno, tuve un episodio de abuso sexual, 6 7 años, y eso pues me marcó mucho. Eso marca pues obviamente de muchas formas y hay como un rechazo muy visceral por el cuerpo, ¿sí? Por el cuerpo físico. Entonces hay un odio, hay un asco, hay una repulsión, ¿sí? Por el tema, por la connotación del cuerpo y de la sexualidad. Pero adicionalmente, pues creo que estaba en un entorno en el cual había mucha comida, no sé, o sea, y bueno, como el tema social, Santander, o sea, sirven mucho, la comida era importante y al mismo tiempo mucha presión de mi familia para que yo no me engordara. Entonces, como que no tenía como muchas salidas. Mi mamá pues siempre estuvo por encima de su peso, siempre fue gorda y contaba que ella sufría mucho. Entonces, digamos que la gordura en mi casa era un tema importante. O sea, yo oí desde muy niña críticas al cuerpo, ¿sí? Estoy como una vaca, sí, como estoy gorda, no te puedes engordar. Mi mamá y mi abuela siempre como que peleaban porque mi abuelita me quería dar más comida, mi mamá decía que no, o sea, era un tema. Y yo siempre tuve, de todas formas, siempre fui una niña que le gustaba comer, o sea, eso sí es verdad. O sea, me gustaba comer siempre, o sea, desde chiquita, o sea, yo era la que se tomaba la sopita, cachetoncita. Y ya en la adolescencia, cuando empecé a desarrollarme y empecé a tener busto, y pues los adolescentes como que son rozagantes, ¿no? O sea, los cachetes, entonces como que pues me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, claro. Y pues en Bucaramanga, entonces pues uno va a la piscina y el cuerpo, o sea, a mí se me fue por el tema muy de ese trastorno. Digamos que creo que es algo como un condicionamiento, pues que es social, o sea, es algo que es así. O sea, yo creo que eso sí es como, eso es así, eso sí funciona y creo que en este momento pues hay más conciencia sobre esas cosas, pero pues no, no sé, pues los niños son crueles, las niñas son crueles, uno se siente así, se quiere ver bonito, la inseguridad de la adolescencia y como que ahí todo eso confluyó hacia que se fuera hacia el trastorno de conducta alimentaria, pero adicionalmente creo que había como un tema mío bastante de compulsión. De hecho, creo que la primera vez, o sea, el tema de vomitar para mí tenía un significado especial. Había una incapacidad estructural mía de regularme. Yo no tenía ningún tipo de herramienta, ¿sí? De mecanismo para procesar las emociones, ¿sí? Era como una gran... y pues creo que es una condición, no sé si en todas las familias, de no estar conectado con las emociones, de no estar conectado emocionalmente o de intelectualizarlas. Y eso para mí, lo que creo que también pasaba un poco, no era solamente un tema con el cuerpo, yo pues ya obviamente mil terapias y mil cosas y mil procesos, lo que entiendo y lo que siento y obviamente lo que reinterpreto a mis 46 años es que también había unos temas míos muy gordos con el abandono y con la muerte de mi papá, entonces al mismo tiempo como esa desaparición física, ¿no? Ese ser como etéreo y liviano, de algún modo era como una necesidad de verme frágil. Yo me quería ver frágil porque tal vez inconscientemente quería que alguien me cuidara y que alguien me protegiera. Entonces no era, sí, claro, había el tema estético y de la belleza, pero mi necesidad de estar muy flaca también era un tema de verme frágil y vulnerable para que me protegiera. Entonces ahí había un tema conmigo, esas emociones que no podía regular y que intelectualizaba, esas emociones yo tenía, pues el cuerpo, no sé, las tiene que expulsar de alguna forma cuando no se procesan.
Entonces muchas cosas que tenía atrapadas, el hecho de vomitar era eso, era purgarlo, era tratar de expulsar algo que tenía dentro de mí. De hecho, yo antes de volverme bulímica, yo compré aguardiente un día más chiquita porque quería vomitar espontáneamente, ¿sí? O sea, el tema del vómito era una cosa, pues obviamente muy sórdida, pero que en cierto sentido era placentero porque yo estaba botando algo, o sea, yo quería como expulsar algo que tenía atrapado. Te da como un alivio emocional momentáneo. Completamente, era un mecanismo de regulación emocional, pues absolutamente perverso, pero era así. Y no, igual como casi todo el mundo, o sea, unos consumen drogas, alcohol, otros vomitan, otros consumen personas, compras, juegos, etcétera, porque como que no vamos al fondo, ¿no? Como que no nos enseñan, creo que los seres humanos nos engolosinamos mucho con los paquetes. Entonces como que no vamos al fondo. En los adictos, por ejemplo, pasa eso. Tú tienes un malestar emocional, necesitas algo rápido que te lo quite y después de ese alivio rápido viene un hueco y un bajón y una tristeza y resulta que esa herida sigue ahí. ¿Sí? Como que uno, yo siento que este tipo de enfermedades o este tipo de comportamientos tienen una gran ventaja o nos dan una gran ventaja, es que nos obligan a ir hasta abajo y ver qué es lo que hay ahí. Sí, claro, en caso, digamos que de personas que tienen estos temas y que alcanzan, pues, digamos que los fondos del dolor y del humano y de la compulsión y está uno como revolcándose como en su propia miseria en algunos momentos de su vida, claro, eso nos obliga a ir a mirar. Y precisamente creo que si bien en este momento hay más conciencia sobre algunas cosas, creo que como sociedad estamos muy lejos de darle a la educación emocional la importancia que evidentemente tiene desde la infancia, ¿sí? Porque de todas formas la regulación emocional o la regulación humana, no es algo que se enseña, es algo que se construye en la repetición de la experiencia biológica, pues de seguridad y conexión, ¿sí? Un humano que aprenda o que esté más conectado consigo mismo, con su cuerpo, con sus emociones, que no solamente sea capaz de intelectualizarlas y hablarlas y construir como todo un discurso ahí para no sentirlas, sino que realmente le enseñen a atravesarla, a atravesar el dolor, ese humano probablemente no va a necesitar tantas anestesias. Seguramente. Bueno, Alejandra, ¿y cómo siguió avanzando esto? Entonces ya adolescencia, colegio, ahí después qué pasó, digamos, cuando saliste del colegio. Después de esa primera como intento de internamiento, ¿no? Que me dio como tanto miedo, aprendí a disimularlo muy bien y en eso sí creo que la bulimia y las demás adicciones en lo mentirosos que somos, o sea, eso es como el libro de texto, o sea, realmente, o sea, la Manipuladores. manipulación es una cosa, pues es como es una doble personalidad, es una doble vida, es una cosa oculta que uno intenta que nadie se dé cuenta, porque pues el adicto, y en eso sí, como te digo, me identifico completamente como con ese término en esos momentos de mi vida, pues uno no quiere que lo pillen y uno quiere poder seguir consumiendo en privado y que nadie se dé cuenta. Entonces yo seguí derecho y ya ahí empezaron a pasar otras cosas más mezcladas con otras cosas. Entonces ya empecé a emborracharme, empecé a la fiesta, o sea, ya estaba como muy enferma de la bulimia, también muy descontrolada con el alcohol. Digamos que el alcohol fue como la primera sustancia que empecé a consumir pues de manera excesiva y en la medida en que tenía esa bulimia tan agresiva, obviamente pues estaba como muy en desventaja porque siempre estaba deshidratada. Entonces pues me tomaba un trago y me emborrachaba y me moría y quedaba inconsciente y realmente mis niveles de deshidratación, entonces iba a la clínica y me ponían suero, pero como pues tenía que, o sea, me ponían suero acá, pero me daban un caldo de costilla con papa, entonces yo de pronto estaba, sin pensarlo, sí, de pronto estaba en el baño conectada al suero y vomitando el caldo, o sea, pues porque no me podía engordar. Entonces ahí ya empezó otro mundo, me vine a vivir a Bogotá y ahí ya, o sea, el Tú desastre estudiaste durante en muchos Bogotá. años. Sí, yo me vine a estudiar economía, inicialmente economía en la Nacional y después me cambié a la Universidad de los Andes
Y después todos esos años fueron de una bulimia muy intensa, digamos, el tema de la bulimia nunca dejó de estar. ¿Tu vida Siempre fui universitaria fue completamente. bulimia intensa? Simplemente también habían alcohol, fiestas, pues lo propio de la universidad, digamos. Pues lo propio de la universidad, pero más voltaje, más intenso, sí, sí, o sea, todo tipo de sustancias, todo tipo, todo lo que Y podía. también te ayudaba como a llevar ese malestar emocional. Pues me ayudaba, entre comillas, pues era como vivir en el infierno, sí, o sea, realmente pues era lo que hacía, estaba completamente pues llevada, completamente capturada por la bulimia, como te digo, era muy severa, entonces yo todos los días comía, vomitaba, eh, mm, y me tomaba laxantes, después me emborrachaba, después me fumaba un porro, después me iba de fiesta, después me comía una pepa de éxtasis, después metía cocaína y después me moría y después terminaba en la clínica y ya después, digamos que todo eso era así todo el tiempo, o sea, era así durante, pues fui una bulimia 10 años, de los 10 a los 24. Obviamente intentaba hacer cosas, intentaba parar, pero no tenía una atención seria ni una terapia seria, o sea, no hacía nada. Realmente solo me O llevaba. sea, tú estabas muy consciente de que lo que estabas haciendo te podía matar. No, yo no estaba consciente de eso. Yo no, yo estaba atrapada en esa cárcel de la compulsión. Había días en los que me levantaba, me levantaba muy temprano, me levantaba a las 2 de la mañana para poder estudiar, porque era como si tuviera un monstruo y ese monstruo se despertaba más tarde. Entonces yo aprovechaba para levantarme a las 2 de la mañana, tomar café, fumar cigarrillo, estudiar. Digamos que esas primeras horas eran las horas en las que yo, pues por eso me pude, digamos que por eso pude estudiar, porque yo, y ya, y como que esas primeras horas del día, después me iba a la universidad, entraba a casa de 7, ponía mucha atención, pero a las 9 de la mañana que salía, ahí ya esa vaina se despertaba y entonces comía de todo y me pasaba todo el día entre clases comiendo y vomitando, comiendo y vomitando. Me iba a los almorzaderos del centro a comer y a vomitar. eh, a veces volvía a clase por la tarde, a veces no volvía y simplemente compraba más comida y me iba a encerrar en la casa y así eran todos mis días. Entonces, pues por la noche estaba muy mal, pero volví a poner el despertador a las 2 de la mañana y aprovechaba para estudiar de 2 a 9 y después empezaba la locura. Y el fin de semana pues era peor, porque el fin de semana, bueno, mentiras, en la universidad no importaba tanto el fin de semana, o sea, en la universidad cualquier día uno se sienta a echar cerveza desde las 3 de la Sí, tarde sí, o desde eso es las lo 10 de la mismo. mañana y se siente más chévere, pero pues en mi caso, no sé, o sea, no sé cómo es un adolescente, no sé cómo es lo normal, o sea, no sé cómo es las personas que sí, están en la época universitaria, están medio enfiestados. O sea, yo no sé esa normalidad cómo funciona porque la mía era esta. Entonces no conozco otra. Sí, me imagino que había gente que lo hacía y que no tenía un problema, o bueno, sí o no, pero lo mío era de esta manera. ¿Y tus amigos de la universidad lo notaban o no? Pues yo no sé. Yo es que yo vivía como en otro planeta. O sea, yo Pero simplemente nunca tenía. nadie te dijo, oye, ven, es que he visto que No, tienes algo raro, nada. no. No, para nada. No, nunca nadie me dijo nada. Eso a mí se me hace que eso es peor, porque uno es como solo cargando algo. Pero es que nadie se daba cuenta nunca. O sea, yo creo que hablaba a veces con una psicóloga de la universidad. Pero no, yo no le conté. Tuve una amiga igual, tuve una amiga bulímica, entonces pues esa vaina, o sea, fue mucho peor. De hecho, compartir eso con alguien y compartir la sordidez de la compulsión y la sordidez de los atracones y la sordidez de la bulimia y de irnos a comer y de vomitar y encerrarnos mucho tiempo a comer y a vomitar, después a tomar laxantes y después a fumar marihuana y después a salir de fiesta y emborracharnos. Eso, creo que esa fue la parte más grave de mi bulimia, como a los 22, 23 años, cuando conocí a una persona que también era bulímica y lo hacíamos las dos. Bueno, y te graduaste de la universidad Sí, 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 sí. con bulimia, Sí, todo. sí, sí. ¿Y cómo continuaste? O sea, empezaste tu vida laboral y la bulimia seguía ahí contigo. Sí, yo empecé inicialmente a trabajar en el Departamento Nacional de Planeación, primero en la Secretaría de Hacienda, y allí seguía con la bulimia y con todo esto. Pero yo era muy funcional, es que ese es el problema, creo,
no sé si de la búsqueda de ayuda o de que los demás no se den cuenta, ni los amigos, ni la familia, porque yo era una mujer absolutamente funcional. O sea, a mí me iba muy bien en la oficina, o sea, me iba bien, o sea, yo hacía las cosas, yo hacía las monografías, iba, trabajaba y me enfiestaba pues fatalmente, pero yo lo hacía todo. Entonces, pues como que no era. De hecho, tú me contaste que tú eras como workaholic también. Ya después, cuando me volví mamá, bueno, no, antes de ser mamá también, sí, llegaba a la oficina, como que siempre tenía, cuando tenía estos problemas, mi forma de compensar era ser extremadamente juiciosa en las horas en las que no tenía la compulsión. Entonces también era muy raro porque llegaba a la oficina a las 2 de la mañana a veces, no sé, una cosa así absurda, o sea, pedía las llaves el fin de semana porque llegaba, ¿no? O sea, a las 2 de la, bueno, ok, o sea, listo, pero era mi manera de ser funcional. ¿M? Sí. Pero entonces lo que había de fondo, aparte de la bulimia, era una persona muy intensa, o sea, muy intensa con lo que hacía. Era una persona muy desesperada, muy atrapada en una cárcel de síntomas de regulación emocional y de no poder manejar nada, también con diagnósticos en los cuales era, pues a los 23 años tuve un diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe, entonces era una intensidad emocional y un voltaje muy alto. Yo después tuve otro diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado y eran unos síntomas muy físicos. Por eso yo siempre digo como que el tema de la salud mental pues no es tan mental, o sea, o no es solo mental, es un tema físico. En mi caso, yo era como la reina de la somatización, o sea, yo sentía pánico, sentía angustia, sentía miedo, o sea, era muy intenso realmente lo que yo sentía y estaba pues en esa cárcel de la compulsión, no era consciente y simplemente buscaba anestesias, era una gran búsqueda de anestesias, además estaba pues obviamente muy, muy disociada, muy desconectada de mi cuerpo y pues le daba durísimo, pero era buscar alivio en lo que fuera, o sea, en lo que fuera cualquier cosa que me ayudara a anularme, cualquier cosa que me ayudara a evadirme. Yo no soportaba estar en mi cuerpo, ¿sí? Yo no soportaba, o sea, yo me encerraba, me daba el atracón y después me cogía como esa angustia de que no podía estar ahí, o sea, no podía estar ahí conmigo, o sea, tenía que irme a emborrachar o bueno, cuando hacía pues, o trabajar, o sea, cualquier cosa que me hiciera estar en esa compulsión en otra cosa, pero yo no resistía estar encarnada. O sea, de hecho, esa sensación, no sé si alguien la ha sentido alguna vez, estar como tener claustrofobia en el cuerpo. O sea, los síntomas físicos y mis percepciones internas eran muy angustiosas y los estímulos externos eran muy angustiosos. Yo no sabía qué hacer con todo eso. No sabía regularme, no sabía, no tenía cómo. Entonces tenía que anestesiarme. Claro. Em, y después tengo entendido entonces que fuiste mamá y ahí siguió, pues seguiste, ¿cómo fue esa parte? Pues yo salí de la bulimia cuando tenía 24 años. Sí. ¿Cómo llegaste a esa salida, digamos? Pues mi vida era terrible, era muy, muy sórdida y pues pedí ayuda para morirme. O sea, un 30 de enero del año 2003 le pedí ayuda a mi papá y le dije que por favor que me ayudara a matarme, que yo ya me quería morir, que yo ya no podía. Creo que intentaba salir, intentaba hacerlo menos, pero digamos que me atrapaba la compulsión y terminaba sin darme cuenta ya dándome el atracón y como que no lo lograba y no era la mujer que yo había soñado ser, o sea, yo era una niña muy, muy, pues como impecable académicamente, me iba súper bien y en algún momento esa es también muy perfeccionista, ¿no? Y muy de hacer las cosas bien, pero estaba haciendo todo mal. Entonces me sentía muy culpable, estaba completamente fuera de control y yo ya, digamos que ya me quería matar y pensé cómo hacerlo y planeé muchas cosas de cómo terminar mi vida. En algunos momentos pensaba que realmente podía hacerme daño, entonces como que entraba a la cocina y veía los cuchillos y como que decía, marica, o sea, en cualquier momento voy a hacer algo y después me voy a arrepentir y sí. Y, o de tirarme, por ejemplo, siempre, como que me daban miedo los pisos altos y decía, yo me puedo tirar, o sea, yo sí me puedo tirar, o sea, y yo me imaginaba y todo, pero decía como que no, eso me daba mucho miedo. Pero en algún momento ya la desesperación era tanta que pedí ayuda para morirme y
Y bueno, y ahí fue como ese fondo, 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 pero yo no lo siento como algo, yo siento como que la muerte me rechazó. Sí, tú me dijiste eso y a mí me dio risa. ¿Cómo es eso que, o sea, la muerte te dijo, no me llames, yo te llamo, más o menos? Pues como que yo llegué hasta ese borde, ¿sí? Como hasta ese borde que colinda un poco como entre la vida y la muerte y quería. O sea, yo tengo un tema, he tenido, ya no, pues digamos que eso no cambia tanto. O sea, uno lo modula y uno, digamos que ya. Después tuve hijos y ya la vida y pues me quedé y punto. O sea, ya no, esas cosas no las pienso. Pero es como, o sea, una gran, una gran ilusión de descanso. Es como la paz que da la muerte, ¿sí? En últimas. Y también respeto mucho a las personas que toman la decisión de no estar, porque a veces es más fácil no estar, ¿sí? El dolor de existir en personas como yo es muy doloroso. O sea, no es que uno no quiera la vida, es que la vida sí es una mierda y ya, y no puedo más. Entonces, en ese momento no pasó y al contrario, como que siento que como que me mandaron fue como ayudas para no irme, ¿sí? En ese momento ya conocí muy cerca ahí como al papá de mis hijos y como que empecé como decir, como que ahí me refugié un poco en él, en su familia, y como que empecé a ver que un poco como que no era, no me tocaba todavía, ¿no? O sea, mi cuerpo aguantó mucho y no ocurrió lo que yo pedí, sino que ocurrió otra cosa. Yo siento que eso también pasa con las adicciones, ¿no? De pronto habrá un imaginario, por ejemplo, con el tema del adicto y es que está en un estado de placer y realmente llega un momento que uno se desconecta tanto de la vida que uno a veces piensa como, pues es mejor que no esté. Es mejor que no esté, claro. Sí, y yo creo que es un pensamiento, pues en esos fondos es el pensamiento lógico, porque es que la vida sí es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Bueno, o sea que tú, digamos que ya paraste los 24, te refugiaste mucho en la familia Del papá de mis hijos, del sí. papá de tus Ujú. hijos y ya entonces ahí ya te sanaste, viste la luz y pasaste al otro lado. Para nada, para nada. ¿Qué pasó ahí? Ahí cambié todos mis mecanismos de afrontamiento negativos por todos los positivos y saludables y aceptados socialmente. Sí, digamos que ahí empecé como, obviamente ahí bajo un poco el tema de la fiesta, em, y de un momento a otro, o sea, yo paré la bulimia en los 24 y ya había empezado como a tratar de hacer yoga, a tratar de hacer terapia, hacer mucho deporte, spinning, casi a quemar todo para no vomitar y hacer un control freak de la comida y de las porciones. Esa fue mi manera esa fue la que yo encontré, porque no tenía, pues no tenía otra. Entonces aprendí a hacer a comer súper poquito, como un pájaro, media manzana, media galleta, media tacita de leche a las horas, a ser muy psicorrígida con eso, un arroz jamás, nunca en la vida, nada frito, o sea, me volví completamente, que también es otro trastorno, entiendo, o sea, creo que se llama ortorexia, que es como esa cosa de la comida súper saludable y mucho ejercicio. Y en el 2006 quedé embarazada de mi primer hijo. Y pues ese sí ya es otra historia en la cual ya como que acentué esos mecanismos, sí, esos mecanismos de afrontamiento, esos mecanismos de regulación. Ahí no había resuelto nada, no había resuelto nada. Ahí lo que hiciste es lo que hace un adicto a veces, que es cambiar un comportamiento por otro o una sustancia por otra. Ujú, de acuerdo, sí, yo hice exactamente eso y bueno, sorprendentemente y contra todo pronóstico, tuve un embarazo muy bien, o sea, estaba muy flaca cuando quedé embarazada de Nacho y pues hacía todo y me cambió completamente, pues yo no hice nada como racionalmente, yo también nuevamente creo que más es un tema del instinto, o sea, creo que la biología, o sea, cuando uno es, o sea, puede que uno esté flaco y le preocupa engordarse y todo lo que sea, pero cuando ya tienes un bebé o al menos eso fue lo que me ocurrió, pues empecé a comer y ya tenía que alimentar al cachorro y punto, y se terminó, ¿no? Instinto maternal puro. Completamente. Y tenía mi ginecólogo en ese momento, yo le decía, no, ¿qué voy a hacer, Fernando? Y yo con un ataque de pánico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando esté en el parque con el niño y me da un ataque de pánico? Me decía, se terminaron los ataques de pánico. Usted, mamá, punto. Y ahora necesita cazar dos conejos y no solo uno. O sea, como toda la parte, digamos, del instinto, de lo animal, de lo mamífero, de la biología, yo lo experimenté muy así.
muy así. Entonces comía muy bien, mis partos muy bien, nadaba, hacía deporte, digamos que dentro de lo que podía hacer estando embarazada, seguí súper activa y tuve un embarazo maravilloso y tuve un parto maravilloso. Pero seguías con mucha ansiedad. Sí, aunque no sé si todas esas hormonas que se liberan en el embarazo me ayudaron mucho. O sea, yo sentí cuando entré ¡puf! En el embarazo, cuando me pasaron las náuseas iniciales, yo tuve un embarazo muy bonito. O sea, sí siento que tuve un embarazo, no sé, creo que las hormonas que están pasando por ahí cuando uno está embarazado, eso me ayudó mucho. Pero obviamente pues no estaba tomando ningún medicamento, ningún antidepresivo, nada. Em, y manejaba, y ya cuando, ya, y pues la lactancia, pues obviamente eso lo atropella a uno, entonces también ahí hay mucha hormona y mucha cosa que me equilibró y que me protegió durante el embarazo y durante la primera parte de la lactancia. Fue muy difícil volver a la oficina, fue terrible. No me dio depresión postparto, pero parte de todos mis malestares no tramitados, me daba mucho miedo y mucha ansiedad que le pasara algo a mi cachorro. Entonces me volví súper, hiper loca del control y del cuidado, ¿sí? O sea, y me volví completamente mamá. O sea, digamos que mi tema de pareja se acabó. O sea, sí, o sea, era un tema hiper exagerado también, ¿no? O sea, la misma maternidad también era al mismo tiempo, me imagino que un mecanismo de evasión, ¿sí? Del cuidado, los metía a todas las clases, bueno, estimulación, todo lo que pudiéramos hacer, pero era como para mantenerme muy ocupada también en eso. Eso te iba a preguntar, o sea, tú eras una persona 100% ocupada. O sea, tú te garantizabas que eso pasara durante todo el día. Completamente. ¿Con qué? Trabajo, maternidad, ¿qué hacías? Pues ya siendo mamá y ya después tuve mi segundo hijo, pues yo me levantaba a las 3:45 de la mañana, ya estaba haciendo fila en el gimnasio para entrar, lo abrían a las 4 de la mañana, tenía entrenador, no recuerdo si me bañaba ahí o no, o sea, en el gimnasio y me iba a la oficina, trabajaba mucho, era muy exagerada también en mi tema de trabajo, ¿no? Era muy perfeccionista. Cuando tenía comité de inversiones, me levantaba a las 3 de la mañana, me acostaba muy tarde. Todo el tiempo estaba completamente ocupada, ¿no? Y llegaba a la oficina y los niños y todo el tiempo, o sea, sí, y obviamente pues a las 9 de la noche, bueno, si no tenía comité me desmayaba y otra vez a las 3:45 de la mañana al gimnasio porque pues el deporte también era ha sido un refugio, ha sido un refugio para mí. Es una forma, en algunos momentos, el dolor físico es más fácil que el dolor emocional, o sea, era una forma de cambiarlo, ¿no? O sea, entonces me daba muy duro en el gimnasio también. Ven, una cosa, digamos tú trabajabas un montón, lo que estás explicando. ¿Cómo se ve eso socialmente? O sea, a pesar de que por dentro tú me dices que obviamente estabas cambiando digamos que una estrategia de afrontamiento muy parecida a las que tenías con el trabajo, pero eso socialmente se ve súper, súper bien, ¿no? Se ve muy bien, por eso te digo que son más aceptadas socialmente y aparentemente saludables. Y pues en un mundo como el que yo me movía, creo que eso era bien visto. Sí, era compromiso, sí, era una cosa. La milla extra, se pone la camiseta. Sí, pues creo que sí, a veces era un poco exagerada cuando me sobrecargaba y pues sí, en algunos momentos también, después vino otro fondo que ahorita te cuento, pero realmente creo que era bien visto, era bien visto. Bueno, tal vez mi esposo, mi ex esposo, en ese momento lo veía mal, o sea, él lo veía mal, le parecía que era una locura lo que yo hacía, pero yo lo veía bien y creo que hacia afuera se veía bien también un poco lo que producía, lo que mostraba, pues también me apasionaba, o sea, lo que hacía también me apasionaba mucho, entonces ocupaba mucho tiempo en eso, sí. Yo estuve viendo tu Instagram y tienes una foto haciendo running así, pero súper profesional. Yo dije, no, va a ganar en la foto. En Yo la dije, media maratón de Río, creo. cómo fue desde esos dolores y desde esas estrategias de afrontamiento tu relación con el deporte? Ha mejorado, ha mejorado. Yo creo que no, yo siempre digo que no hay un lugar ideal llamado sanación, eso no existe, ni recuperación 100%, no creo en eso, al menos desde mi experiencia, pero ha mejorado mucho. Yo ya no me parto cosas trotando. Antes me hacía fracturas por estrés, porque no, porque
estaba tan desconectada de mi cuerpo y un poco te contaba que como ese anestésico, cuando uno es anoréxico, uno puede desconectarse del cuerpo. Es una gran habilidad. Pues en ese momento lo veía como habilidad, ahora lo veo como una cosa muy perversa, pero es esa capacidad de desconectarse de las necesidades del cuerpo, de no sentirlo. Entonces eso en el deporte a veces yo lo experimentaba de esa manera. Ahora mi running me sigue apasionando, pero lo hago de una manera muy diferente y estoy mucho más conectada con mi respiración, con mi cuerpo. No trato de no excederme, pero sigue siendo un tema. O sea, sigue siendo un tema. O sea, para mí es un problema no ir al gimnasio un día. Es un problema. Es un problema. O sea, yo tengo lo que sea. O sea, o sea, yo cuadro mi vida alrededor de tengo que ir al gimnasio por lo menos hora y media. Es una cosa, digamos que es una cosa que sigue siendo un tema, de todas maneras. Pero ¿cómo fue? Tú me habías contado como que empezaste a hacer ejercicio y progresivamente también lo cogiste de esa manera así intensa. ¿Y cómo es Sí. eso que te rompías cosas? Cuando me separé la primera vez, yo me he divorciado 2 veces. Cuando me separé del papá de mis hijos, una de las maneras tenía mucha ansiedad. Una de las maneras fue hacer mucho deporte. Fue hacer mucho deporte y sí, me hice fracturas por estrés de trotar tanto, sí, trotaba, no sé, 18, 20, 22, o sea, todos los días, todo, mucho tiempo. Entonces como que era muy, muy intensa con eso y me hacía daño, me hacía mucho daño. Pero eso he mejorado mucho mi relación con el deporte, he mejorado mucho mi relación con la comida, aunque no es perfecta, y he mejorado mucho mi relación con el cuerpo en general. Eso ha sido como parte de lo que he reconectado, ¿sí? De ese tejido que he empezado como a elaborar para estar de una mejor manera encarnada en el planeta y no hacerme tanto daño. Y obviamente mi maternidad ha sido pues una gran ancla, ¿sí? Que me ha hecho tomar conciencia y que me ha ayudado y que me he esforzado mucho en entender como todas esas cosas que me pasaban y en tratar de no pasarme ese. Creo que hay algunas personas que no tienen, es como un umbral, es como un fine tuning. Yo creo que nosotros no tenemos eso. O sea, nosotros nos pasamos siempre. O sea, el equilibrio es un problema en todo lo bueno y en lo malo. Acabas de tocar un tema que para mí personalmente yo siempre lo he dicho, o sea, a mí me cuesta mucho el equilibrio porque yo o estoy al lado derecho o estoy al lado izquierdo o estoy en la luz o estoy en la sombra, pero o soy el man que más hace ejercicio o soy un man que no hace ejercicio o soy la persona que se cuida un montón con la comida o soy el gordito tragón. Entonces sí, yo creo que habitar ese equilibrio es uno de los retos, yo creo en mi vida, por ejemplo, que es difícil, o sea, me voy de un lado a otro. Ujú. Sí, es como si yo creo, lo interpreto así, es como si uno tuviera como ese radar como dañado, o sea, está dañado. Entonces, pues toca poner mucha atención cuando ya te estás pasando, pero está dañado. Es como un sensor dañado. Total, sí, está dañado, o sea, no hay nada que hacer, eso está dañado, está así, así fue, así quedó y hay que afinarlo. Pero se puede, pues se puede entrenar. Digamos que yo lo veo, hay como una gran distancia en muchos lugares en los que ese radar está más equilibrado. ¿Mm? Alejandre, ¿y cuál fue ese fondo que te llevó como a tener una luz de conciencia que tú dijiste, uy, En el 2013 pensé que me estaba enloqueciendo, pensé que tenía esquizofrenia. Me leí el libro de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, de la historia del suicidio de su hijo Daniel, y me identifiqué completamente con Daniel y me asusté mucho, porque yo dije, o sea, todo lo que él pensaba, todo lo que él decía, yo ya tenía 2 hijos y tenía un nivel de ansiedad, pánico, que yo dije, no, pues que me encierren, o sea, que me internen por favor en alguna clínica y que me hagan una cura de algo y que me mediquen porque me voy a morir de la ansiedad. Y ahí fue donde empecé como una terapia más seria con un terapeuta, un psicólogo cognitivo-conductual, y ahí fue donde empecé a entender un poco, fue como mi primer gran paso, o sea, eso fue como lo más importante que me ha pasado en términos de un proceso de reconexión más serio conmigo y que me ha hecho tomar conciencia de muchas cosas. Eso fue en 2013, tenía 33 años. ¿y qué Fue ahí. entendiste? No, pues entendí con Leonidas, pues primero que gracias a Dios ya estaba muy vieja para la esquizofrenia, entonces no era esquizofrenia. Ahí tuve el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado y entendí muchas cosas de mi cerebro.
tenía un cerebro hipersensible, entendí cómo funcionaba la amígdala y eso me tranquilizó muchísimo, o sea, saber que no estaba loca, sino que estaba como con ansiosa, que mi sistema había quedado activado en un sistema totalmente simpático, que no podía exhalar, que no sabía respirar, o bueno, más bien que tenía como patrones de respiración disfuncionales. Y ahí hicimos, dejé el Xanax, porque yo siempre usaba Xanax, pues digamos que como muy, no tan adicta, pero era algo que yo siempre tenía en mi billetera, o sea, siempre tenía en mi cartera Xanax por si acaso en el avión, por si me da pánico, por si doy una charla y ya no puedo hablar. Y ahí nos hiperventilábamos en el consultorio y o sea, llegaba como ese estado de hiperventilación y ahí a través de la respiración aprendí a pasar al parasimpático, de la activación a la calma. Entonces eso fue para mí como lo más ¿Cómo es importante. eso? ¿Cómo es eso el simpático y parasimpático? El sistema nervioso, digamos que tiene como dos ramas. La del simpático es como de la activación, ¿sí? Y el otro es el de la calma, entonces el parasimpático. Entonces, cuando uno está en ansiedad, es como que todos tenemos como una ventana de resiliencia, es como si nuestro sistema nervioso fuera un músculo, ¿no? Y esa ventana de resiliencia a veces quedamos cuando nos pasa algo como que nos choca mucho emocionalmente y que nuestro sistema no alcanza como a procesar, queda hiperactivado por arriba, que es ansiedad, pánico, ¿no? Como el simpático con toda, de lucha y huida, o queda hipoactivado por abajo, que es el del congelamiento, ¿no? Y eso es como muy una respuesta ante el estrés, eso es muy de los animales. Y yo gran parte de mi entrenamiento ha sido desaprender patrones disfuncionales y entrenarme en aprender a pasar de la activación a la calma, porque en mi caso, como un animal traumatizado, como un humano traumatizado, que pues pasaba como de la activación al congelamiento. O sea, digamos que yo siempre me he movido muy en eso, estaba súper llevada o estaba súper deprimida. Siempre me movía como en esos mundos. Entonces, mi gran entrenamiento ha sido enseñarle a mi sistema a volver a mi ventana de tolerancia y a estar como en un estado de equilibrio. Pero eso es un trabajo y es un entrenamiento, pero es algo que podemos fortalecer, ¿sí? Y ese ha sido mi trabajo conmigo. Te iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de las adicciones, pues tú tienes que alejarte de la sustancia, ¿sí? Entonces, si tú eres alcohólico, pues no, tú no vas a dejar de tomar tomando. Un traguito de vez en ¿Me cuando. entiendes? Sí. Incluso pasa con las relaciones, ¿no? Ahora dicen ¿cómo es que dicen ahora? Que es como el inicio del día cero, del cero contacto, una cosa así. ¿Cómo hace uno para hacerlo con la comida? No, pues es que ahí tiene como, pues es una de las grandes diferencias, ¿no? Creo que pues no puedes dejar de comer, te toca aprender a relacionarte de una mejor manera con la alimentación. Y para eso, en mi caso, fue aprender a relacionarme de una mejor manera con mi cuerpo. O sea, yo siempre estuve muy desconectada. Había como algo que yo, digamos, como una fractura interna. O sea, a los 14 años, ese proceso de fractura interna, por todo lo que me ha pasado, esa vaina se rompió. Y en últimas, vive uno muy disociado, ¿sí? Es como estar como un alma en pena. O sea, no estás encarnado, no estás en el planeta, estás disociado porque no estás en tu cuerpo. Entonces, pues ahí pasan muchas cosas. Puede pasar la bulimia, puede pasar la cocaína, puede pasar lo que sea, pero no estás como muy encarnado. Y en la medida en que yo me reconecté con la vida, em, a través de, en mi caso, que fue como un poco mi camino del movimiento y de la respiración, que son dos herramientas que tenemos los mamíferos, y yo me reconecté con el cuerpo a través de eso, ahí mejoró mucho la relación con la comida. Pero inicialmente fue muy con las uñas, o sea, fue muy obligado, fue como, mi manera fue ser una loca de las porciones inicialmente. O sea, yo empecé por ahí. Lo que pasa es que eso se ha mejorado mucho. Entonces yo ahora me permito ciertas cosas, pero no es un tema que esté solucionado, o sea, no hay 100%, no está 100% solucionado. Yo tengo una mejor relación con mi cuerpo y tengo una mejor relación con la comida, pero, pero pues esa voz está ahí. No, pues también se parece mucho a la adicción. Por eso es que nosotros asistemos en recuperación y en abstinencia. Uno siempre dice, soy adicto en recuperación. No era adicto, porque obviamente está ahí. ¿Sí? Lo que pasa es que aprendes a convivir,
ya no le haces caso como cuando le tiras una pelota a un perrito y se va sin pensarlo. Hay como unas herramientas que te ayudan y también yo creo que en el caso de muchos es como esa reconexión consigo mismo, que es lo que tú mencionas. Ujú. Yo creo que para nosotros la respiración es algo como cualquier cosa, ¿no? No tenemos la más mínima conciencia de la respiración, creo yo, por lo menos que la mayoría de seres humanos no la tienen. ¿Cómo, qué papel jugó este tema de la respiración y que tú te metiste muy por ahí para hacer esa reconexión? Pues para mí la respiración es el hilo que me conecta con la vida, es eso que nunca se rompió, aunque yo intenté romperlo con toda, intenté que se terminara, pero eso no se fue, eso no se rompió. Y por eso te digo que mi primer paso mi primer contacto con la respiración real fue cuando aprendí o entendí que podía desactivar mis ataques de pánico con respiración. Y ahí empecé pues a estudiar y ha sido una manera, en la medida en que siempre me sentí muy disociada de mi cuerpo, ¿sí? Como esa gran ruptura, ha sido la manera de volver al cuerpo. Para mí ese proceso de reconexión no es algo filosófico, ni es algo dogmático, ni es algo como ese cliché de volver a uno mismo. Para mí la respiración es ese intangible, es como el espíritu, es como el alma, pero el alma no es del dogma, ni es de la religión, ni es del catolicismo, no, es la vida, es la biología, es como eso que no se rompe. Y ahí nosotros sí podemos influir sobre nuestro sistema nervioso para mandarle mensajes de calma al cuerpo. En mi caso, yo experimenté mi cuerpo como un caballo desbocado, o sea, ni idea, o sea, no sabía si le iba a dar un ataque de pánico, no sabía si iba a colapsar, no sabía, o sea, no sabía o si se iba a desbocar o si iba a quedar paralizado, o sea, no tenía ni idea. Eh, y a través de la respiración, que fue esta primera aproximación que te cuento, entendí que podía influir sobre él y que eso afectaba también mi forma de ver el mundo. Si mi sistema nervioso está completamente activado y estoy respirando muy rápido y estoy hiperventilándome, pues le estoy diciendo al caballo que corra. Sí, o sea, corre, algo malo pasa. Si le digo, si respiro más despacio, le estoy diciendo que calma, ¿sí? Y ahí ya paso, pues, digamos, al sistema nervioso parasimpático y ahí, pues, ese ha sido un poco mi trabajo, pero también, digamos que mi amor por la respiración no solamente fue mi herramienta para quitar pues para procesar y para aprender a atravesar los ataques de pánico con el conocimiento de lo que se estaba activando de mi amígdala, de la ínsula, bueno, digamos de toda la teoría que aprendí sobre el tema, sino también fue mi portal para entender cosas de mis traumas, de mis traumas de infancia, La respiración. completamente. Sí, yo, digamos que yo soy muy de respiración funcional, que es la de pasar, la de tranquilizarte, la de estar como todo el tiempo, cuando te activas, volver al equilibrio, cuando te activas, volver al equilibrio. Pero también hay respiraciones que son un poco más intensas, respiraciones hiperventilatorias, que hacen que puedas liberar emocionalmente memorias implícitas, memorias somáticas, y eso emerge en ciertos procesos de respiración. Y para mí eso fue muy interesante porque en esos momentos tuve acceso a cosas que me traumatizaron, ¿sí? A memorias traumáticas, y el cuerpo libera eso, ¿sí? La vibración fue una de mis herramientas y también la respiración. Y tuve la posibilidad de reinterpretar eso como un adulto, ¿sí? Integrar eso que pasó y ya no me sobrepasa, porque yo ya tengo una agencia interna, o sea, yo ya soy un adulto que tiene unas herramientas de regulación y unos mecanismos de regulación, y eso se pudo integrar y se pudo reprocesar. De hecho, se llama así, como una resignificación emocional. Entonces, esas dos ramas de la respiración, tanto la respiración funcional como unas respiraciones más intensas, como un trabajo más intenso, en contexto terapéutico siempre, porque también siempre fui ahorita hay muchas modas y hay muchas cosas y creo que siempre pues si uno va a explorar su inconsciente y a buscar cuáles son sus dolores, pues tiene que ponerse en manos de los mejores terapeutas, porque pues es un momento de vulnerabilidad muy importante en el cual pues vas a tener acceso a tu inconsciente
Y si no lo haces en un espacio seguro y de contención, pues puede ser una experiencia también retraumatizante. Entonces, digamos que hay que ser muy cuidadosos con eso. Alejandra, hoy podríamos decir que tu historia se ha convertido también como en un propósito de vida. Completamente, completamente. Yo inicialmente pensaba que el propósito, pues porque uno siempre quiere entender el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, 10 años de bulimia, 10 años de pánico, todos los trastornos de psiquiatría, bueno, en fin, o sea, qué desastre, o sea, qué desastre. Eh, pero entonces encontré un primer propósito en ser mamá. Digamos que ese para mí es un gran propósito. Si yo puedo criar un humano que no tenga que recuperarse de su infancia, que tenga mecanismos de regulación emocional desde chiquito, entonces ahí ya hay un gran propósito. Pero en este momento estoy creo que encontrando un propósito mayor en el cual creo que realmente el hecho de ser una sobreviviente pues, de trastorno de conducta alimentaria, de trastorno de alcohol y abuso de sustancias, eh, haber podido, digamos que, reprocesar como ciertos diagnósticos y reinterpretarlos de cierta forma como que esta historia también creo que cuando nos recuperamos en voz alta podemos evitar o prevenir que otros sufran y mueran en silencio y creo que en algunos casos realmente esta información digamos, puede hacer la diferencia también entre la vida y la muerte, en muchos casos, ¿sí? La importancia de la psiquiatría, la importancia de pedir ayuda. Sí, para mí que he encontrado como un nuevo propósito también en este momento de mi vida. ¿Mm? Te iba a preguntar quién es Alejandra hoy. Bueno, pues yo soy una mujer muy eh, intensa, muy intensa y muy apasionada. Y a pesar de que uno cree que, o sea, y me siento en un momento en el cual he tenido muchos cambios, he tenido divorcios, he tenido cambio de trabajo, he tenido mil cosas. Mis hijos ya están grandes, tienen 18 y 14, pero siento que estoy como en un punto de de mucha potencia para transmitir este mensaje, para, digamos que, un poco devolverle a la vida que me capturó y no me fui, ¿sí? Como para devolver eso. Y con como con mucha ganas de vivir, ¿sí? Ganas de vivir de una manera diferente, ¿sí? A recuperar un poco mi cuerpo y reconectarme con mi cuerpo y reconectarme con la vida me ha cambiado completamente como la percepción del mundo. Siempre sufrí mucho porque tenía una percepción del mundo muy dolorosa. O sea, no era que el mundo era malo, sino que era mi percepción del mundo era muy dolorosa. O sea, percibir el mundo como yo tenía mi sistema configurado pues era como, o sea, no te quedes acá, o sea, ¿qué haces acá realmente? O sea, no vale la pena, o sea. En este momento, pues yo lo veo diferente. Entonces es un gran hilo de vida que se ha fortalecido. ¿Estás agradecida con ese rechazo de la muerte que te dijo no? Todavía no. Ya me resigné y ahora estoy entendiendo un poco más por qué me dijo que no. Lo que tiene más sentido. Alejandra, y ya para terminar, ¿qué le dirías, qué mensaje le darías a una niña adolescente que está entrando en la bulimia o a sus papás? Que pidan ayuda profesional urgente, ¿sí? Realmente es la única manera. Esas decisiones en ese momento le pueden cambiar la vida entera. Y entre más rápido mejor. Y es la diferencia entre la vida y la muerte, sí, pedir ayuda. Eso también es un acto de valentía, es un acto de resiliencia y ayuda profesional. Y si le tienen que dar un antidepresivo a los 15 años, que a mí no me lo dieron y me dejaron tomar la decisión de que no me quería tomar una pastilla para depender de eso, no sé cómo hubiera sido, o sea, pues, está la gran pregunta, no sé si eso hubiera aliviado o no, no, pues nadie lo sabe, pero creo que hay que usar todas las herramientas, hay que ser muy agresivo en pedir ayuda, si tienen que internarlo, internenlo, sería lo que yo, y que sea profesional, que sean psicólogos y psiquiatras tesos, que realmente, porque es que si no, las marcas también son para toda la vida, ¿sí? Sí, es algo muy serio. Las marcas son para toda la vida. Las marcas de mi bulimia fueron muy agresivas, o sea, reflujo, esofagitis, gastritis, globo faríngeo, sensación de que no podía respirar, los dientes, mil cosas, muy agresivo. Y me hubiera podido morir, o sea, realmente sí, en muchos momentos estuve ahí. Entonces eso hay, entre más la intervención temprana, es todo. Es la diferencia entre la vida y la muerte.
Alejandra, gracias por venir y abrir tu corazón y contarnos esta historia. Este podcast obviamente es un espacio para ti también y bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por la invitación. Qué rico poder hablar contigo. Gracias.